Carlos Ardazaer, un joven que comenzó en el mundo de la comunicación siendo apenas un universitario, que hoy en día se ha convertido en uno de los conductores del programa matutino más importante de la región, aprovechando las oportunidades que le da la vida y poniendo en práctica toda su experiencia. Bueno, Carlos, bienvenido. Estás en tu casa. Gracias por tomarte el tiempo para venir hasta este espacio y compartir con nosotros y conocer más allá de tu vida. Algo de que siempre digo al comenzar estas entrevistas es que conocemos a los personajes más allá de lo que muestran en las redes sociales, porque vemos una faceta en las redes sociales o en la televisión, a través de las cámaras en tu caso, y son totalmente distintos a veces sus vidas personales, ¿no? Sus actitudes, sus personalidades. Eh, Cuéntanos, ¿cómo se describe Carlos Arrazaer? Bueno, describiré, vamos a decir lo que soy un fiel trabajador, por así decirlo. Em, Obviamente soy un chamo más, a veces quizás por mi trabajo me pueden quizás definir, ¿no? De alguna manera, pero no, yo soy una persona más, un chamo más que le gusta vivir su vida, disfrutar sus momentos. Trabajo muchísimo, eso sí. Trabajo porque desde siempre tuve como la intención de luchar por lo que quise o ir hacia donde quería. Y bueno, no pienso descansar hasta lograr eso. ¿Cómo nace esta inquietud o este sueño de ser periodista en tu vida? ¿Era desde niño o fue una carrera que tomaste repentinamente? ¿Tenías otro sueño aparte de este? Sí lo tenía desde niño, o al menos sí mantenía la curiosidad, ¿no? Por el periodismo. Incluso cuando yo opto por una de las carreras, al momento de salir ya de bachillerato, yo en ese momento quedo seleccionado en el cupo de Ingeniería Informática en la UCLA. Yo, a pesar de que desde pequeño me llamaba mucho la atención el periodismo, recuerdo que pequeño leía mucho los periódicos, siempre leía los artículos de deportes en los periódicos, me gustaba mucho todos los días en leer los periódicos que llevaba mi papá a la casa, siempre los estaba leyendo. Recuerdo cuando jugaba PlayStation, también yo narraba los juegos de fútbol que yo estaba, mientras jugaba, yo los narraba. Y me era como una curiosidad, pero no era en ese momento quizás algo prioritario. Yo decía en su momento que no iba quizás a poder vivir de una carrera como el periodismo acá en Venezuela, pero opto y decido no intentar por ingeniería informática. A la par, entro ya en el medio de la televisión, empiezo a tocar un poco lo que es, o a palpar, ¿no? La situación de cómo es la televisión acá en la región. Y estaba a la par entre la universidad, informática y, en este caso, la televisión. Más allá de esto, yo estuve un año en esa universidad, una universidad pública de acá, en donde, bueno, yo tenía, ¿no?, la intención de empezar informática, hice precálculo durante un año, hice los cursos de preparación y ya cuando va a iniciar el semestre me dicen que hay un paro de profesores. Empezando el semestre, a la media hora de iniciar el semestre, me dicen que van a declarar paro de profesores a las 7:30 de la mañana. Tanto fue así que yo llegué a la casa ese mismo día y le dije a mi papá, no voy a estudiar esto, yo prefiero estudiar periodismo. Le dije, vamos a intentar estudiar periodismo. Yo congelé el cupo con la intención de retomar el cupo más adelante. Yo tenía previsto intentarlo porque no era algo que me llamaba la atención o sea, no era algo que yo quería decir, voy a ser ingeniero informático, pero yo quería intentarlo. Una vez que congelo la carrera, pasa un año de paro y ya yo tenía en ese momento creo que 3 semestres de la universidad con comunicación social y ahí es donde yo digo, no, yo me voy a quedar aquí. Incluso nunca fui ni siquiera a retirar mis papeles de esa universidad en donde yo estaba cursando la ingeniería informática y por eso es que cuando a mí me preguntan, no, pero ¿qué estudiaste tú? Yo digo, bueno, estudié media hora de informática y estudié comunicación social. Cuando decides realizar este cambio en tu vida drásticamente de pasar de estudiar, bueno, de estudiar media hora, ¿no? De ingeniería a pasar a estudiar comunicación social, tus padres, ¿cuál fue la reacción de ellos? Porque sabemos que comunicación social o el periodismo en Venezuela es una carrera muy bonita, ¿ok? Pero que tiene ciertas desventajas, a diferencia de un ingeniero, sobre todo Sí. en informática, ¿no? Que puede tener un mejor sueldo, vamos a decirlo así, más beneficio o más ventajas en este caso. ¿Cómo fue la reacción de tus padres en ese momento? Bueno, en ese momento mis papás siempre me apoyaron, los dos, mi papá y mi mamá. Incluso desde muy chamo, cuando yo hago el cambio de primaria a bachillerato, ahí viene la opción de, bueno, mi colegio en ese momento era hasta primaria, tenía que ir hacia otro colegio. Se presentan dos opciones, una opción que era la que yo quería, donde iban a ir todos mis amigos, y otro donde el colegio presenta la oportunidad de decir, mira,
hay 8 alumnos nada más que nosotros seleccionamos, entre esos está Carlos, para que vaya hacia este colegio. Y yo le dije a mi papá, bueno, mi papá me dijo, vamos a intentarlo. Si no te gusta el colegio, para octavo grado te cambiamos al otro. Y yo decidí intentarlo y nunca fue tampoco que me opuse, ¿no?, a esas decisiones. Y si yo les decía a ellos, mira, no me gustaba, ellos me iban a apoyar y me iban a cambiar. Desde siempre recibí el apoyo de los dos, también de mis hermanos. Cuando la universidad fue igual. Cuando yo decido estudiar comunicación social, ellos desde el primer momento me apoyaron. Debo decir que, bueno, en realidad toda la carrera fue gracias a ellos. Todo lo que yo pude hacer en la universidad, todo el apoyo que obviamente tuve durante cada uno de los trabajos, toda mi familia estuvo siempre involucrada con eso. Y a la par de que yo estaba en la universidad, estaba también ya trabajando, ¿no? Ya era como una doble responsabilidad que yo tenía entre, en las mañanas tenía clases, pero en la tarde ya yo tenía un trabajo que, a pesar de que en ese momento no era remunerado, yo lo tomé como una experiencia también para la misma carrera, ¿no? Y aprender un poco sobre esto, porque yo siempre decía, en la universidad se aprende, pero cuando tú pateas la calle, cuando tú empiezas a conocer un poco más de ese trabajo, ahí es donde tú realmente te das cuenta de qué es lo que estás haciendo con tu vida. Hablando ya de palpar ese trabajo, de patear la calle, como tú dices, ¿cómo llegaste a un canal de televisión? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te motivó a ir o fue algún contacto? ¿Cómo fue eso? No, fue por salido. Ok. Y ya, fue por salido, fue porque yo quise, claro, obviamente mi hermano tenía un amigo, conocía a alguien dentro de ese trabajo, y él le dijo, cónchale, mi hermano está sin hacer nada, no va a empezar todavía la universidad, él quiere aprender, quiere ver qué hace, quiere ver cómo se hace, y bueno, él dijo, bueno, dale, tráelo, dile que venga. Entré como en asistente de producción, bueno, inicié como coordinador de piso, luego pasé como asistente de producción, y ellos pensaban que yo iba a ser como uno más de los que yo también vi durante todo ese camino que yo fui asistente de producción. Uno que llegaba y a las 2 semanas se fastidiaba, se iba a su casa. Pero resulta que no, yo desde siempre, o desde que entré en ese momento, eso fue en octubre del año 2012, desde ese momento yo me gustaba mucho, era muy salido, me gustaba preguntar todo, ¿por qué se hace esto? ¿Qué se hace con esto? ¿Por qué esto? ¿En qué es esto? ¿Cómo se hace? Siempre me gustó mucho ser curioso, ¿no?, con ese mundo. Y, y bueno, después de ya más de 10 años, ya casi 11 años de eso, valió la pena, ¿no? ¿Recuerdas el día que llegaste por primera vez al canal? Sí, ¿Y qué claro. fue lo que sentiste? ¿Qué sentiste en ese momento? No, en ese momento, claro, como todo uno siente, yo siempre fui, y debo decirlo, siempre fui quizás muy retraído o muy inseguro. Pero en ese momento, y te digo, 10 años después yo digo, porque en ese momento yo no sentí eso. Yo estaba entrando en un mundo donde no conocía a nadie. A nadie, nadie conocía. Un mundo que no es fácil, Un ¿no? mundo que no es fácil y no conocía absolutamente a nadie. Obviamente tú conocías algunos nombres porque, bueno, son reconocidos, pero yo no conocía a nadie. Y recuerdo que, claro, entré, me fueron mostrando un poco del canal, aquí se hace esto, aquí se hace esto. El primer día fue muy de fase exploratoria. Aquí hacemos esto, aquí es esto, estas son las cámaras, este es el equipo, este es tal, este es tal. Como uno más de los que llegaban ahí me decían, este es tal persona, este es tal persona. Y me imagino que por su mente también pasaba, "Bueno, este va a ser otro que va a llegar, a las 2 semanas se va a cansar, va a durar 2 meses". E incluso yo llegué en octubre y era octubre, noviembre, venía diciembre de las vacaciones y bueno, este no va a volver para enero. Y resulta que no, cuando a mí me dicen, mira, vas a estar, y yo, claro que voy a estar. Y yo entré y ahí fue que poco a poco fue aprendiendo. Pero ese primer día, como todos, obviamente uno siente miedo. ¿Tienes algún personaje de, vamos a decirlo, de un periodista o conocido acá en Venezuela, o también puede ser internacional, al que hayas admirado toda tu vida y tú digas en algún momento, porque mira, cuando entraste por primera vez, yo quiero llegar a ser como esta persona, como este periodista o como este animador? Bueno, parece mentira que uno a veces sigue patrones, ¿no? O uno a veces sigue modelos en donde uno dice, bueno, me gusta mucho cómo hace esto, me gusta cómo puede hacer estas cosas. Me ha gustado siempre mucho el estilo de bueno, muchos periodistas aquí renombrados, en el caso por lo menos de un Luis Barrieta, el caso de un Román Losinski. A nivel deportivo seguía mucho casos del Omar Tapia, a nivel internacional seguía muchos casos de acá de Venezuela, que me gustaba mucho el estilo que ellos manejaban, pero siempre mantuve como en la mente de, mira, yo tengo que tener mi propio estilo o tengo que buscar mi propia forma de ser. Muchas personas me dicen, es que tú a veces eres muy serio en cámara. Y yo les digo, pero es que también depende de lo que tú estés haciendo, porque yo inicié, bueno, luego del tiempo, yo estuve en el departamento de prensa, y al tú estar en un noticiero no puedes estar sonriendo, no puedes estar feliz, diciendo una noticia lo más contento. Y eso obviamente va cambiando, ¿no? Va haciendo mucho de esto.
todos los periodistas obviamente en algún momento sentimos alguna admiración por Reino Tolina o buscamos ese modelo en donde siempre nuestros papás, al menos en mi caso, nos decía, mira, él era así, y uno investiga, uno también va buscando y te das cuenta de que obviamente es una persona que todos los periodistas de aquí en algún momento tienen alguna referencia con Renio Tolina. Y siempre también me identifico un poco con su estilo, un estilo sin miedo, pero siempre manteniendo la imparcialidad, ¿no? Que es lo que a nosotros nos define. A veces a nosotros en el deporte pasa mucho, que dicen, no, pero es que tú eres fanático de tal equipo, y un periodista no es fanático de algún equipo. Puedes tener afinidad con ciertos equipos, al caso de nosotros regionales, pero lo mismo pasa con la noticia. A veces nos intentan poner una tilde o una definición a nosotros que en realidad nosotros no tenemos, porque nuestra bandera debe ser la imparcialidad. Hablando ya de por qué tocas ese tema en específico, de los que te conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos que has tenido siempre una inclinación hacia el periodismo deportivo. Sí. ¿Cómo nació esa pasión por el periodismo deportivo? El 98% de los periodistas deportivos son deportistas frustrados, Sí, que nunca pudieron llegar a hacer nada en el deporte y, bueno, intentan matar la fiebre un poco con el periodismo, ¿no? Obviamente yo siempre tuve mi sueño de ser futbolista, cosa que tampoco nunca intenté. O bueno, sí intenté, pero no tanto. En algún momento ya dije, nada, ya esto no es para mí y así fue. Siempre me gustaron los deportes, el fútbol y el béisbol sobre todas las cosas o sobre todas las disciplinas, pero siempre había que estar al tanto de un poco de todos los deportes. Obviamente siempre uno tiene como esa fijación, al menos yo tenía con el deporte, ¿no? Lo mío es periodismo deportivo. Pero siempre te buscan como, no, mira, Carlos, pero intenta hacer esto, o sea, púlete aquí, tienes que ser un periodista integral, tienes que hacer esto. Y bueno, si te das cuenta hoy en día, al menos a nivel de televisión, lo menos que hago es deporte. sí. Ese salir de la zona de confort fue salir demasiado de la zona de confort y me ha gustado. Obviamente, es como un capricho que tengo en que siempre busco ligar de alguna manera el deporte con mi carrera. Pero ese salir de la zona de confort a veces se salió de control hasta el punto de que ya no tengo nada que ver con el deporte y me ha gustado. ¿Y qué te hizo salir de esa zona? Porque sabemos que llevas varios años ya haciendo sección del noticiero, en la sección de deporte en el Sí. noticiero de un canal reconocido como lo es Pro Maracá, y de repente de la noche a la mañana como que, bueno, ya Carlos se desligó del deporte, pasas a ser ancla de un noticiero. Sí, eso también son parte de las circunstancias o de las oportunidades que se te presentan. Las oportunidades a mí se me han presentado y bueno, gracias a Dios yo las he tomado con mucho miedo. Siempre los he dicho, siempre el consejo que yo siempre le he dado a los estudiantes es eso. Cuando ustedes les presenten alguna oportunidad, no digan que no. Digan que sí, ustedes ven después cómo resuelven, cómo se las arreglan, cómo es esto, qué hago, si lloro, si grito, si me alegro. Ustedes ven qué hacen después. Pero ustedes digan que sí, porque las oportunidades no se van a presentar dos veces. Y las circunstancias a mí me presentaron las oportunidades en su momento y bueno, pude en su momento también dar la talla para poder decir, bueno, mira, Carlos, vamos a intentar hacer esto contigo. Carlos, no vino tal persona, ¿puedes hacer todo el noticiero? Sí, yo lo hago. Recuerdo que una sola vez dije que no y fue por una misma situación país en su momento que yo fui franco y le dije a mi jefa, mira, no estoy preparado para esa entrevista. Era algo de ya para allá, no había tiempo de prepararse. Yo le dije, no estoy preparado para esa entrevista. Y lo entendieron, no, lo entendieron porque ya yo venía obviamente demostrando que yo estaba comprometido con lo que hacía, me gustaba lo que hacía, pero son cosas que se te presentan en el camino y siempre lo he dicho, las oportunidades no se tienen que rechazar. Tienes que decirle que sí y tú después ves cómo te las arreglas o después ves qué es lo que tú vas a hacer. Pero en el momento, hazlo y ya. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado atravesar en medio de tu carrera periodística? Difícil a nivel de. Profesional o Pero personal también, cualquiera de las sí, dos en bueno, realidad. a nivel profesional siempre las pautas políticas son complicadas, obviamente. Pero una de las que más afectó a nivel personal y profesional fue la muerte de Luis Balbuena y José Castillo. Esa pauta obviamente a mí me tocó también las circunstancias de la vida. Recuerdo que el día anterior que ellos mueren, la noche anterior, a mí se me daña mi celular. Yo no me entero de nada de lo que pasa, me entero incluso ellos mueren en la madrugada y eso fue una madrugada de un viernes, si mal no recuerdo. La madrugada de un viernes y yo me entero a las 7:30 de la mañana, cuando llaman a mi papá, porque de tanto buscarme encontraron el número de mi papá. Y esa pauta fue desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, toda la pauta corrida. Y bueno, obviamente también fue una pauta que a nivel profesional llenó mucho,
porque nosotros teníamos obviamente toda la exclusiva desde Barquisimeto. Eso fue transmitido a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Eh, Pudieron utilizar las imágenes de Promar, pudimos salir o pudimos expandir, ¿no? esta transmisión hacia otras latitudes, pero fue una pauta muy difícil, era una pauta que eh, tocaba mucho los sentimientos, incluso en esa pauta que me tocó compartir con Estefaniquero. Había veces que ella no podía hablar porque se le cortaba la voz, o yo no podía hablar porque se me cortaba la voz, y estuvimos para apoyarnos desde el primer momento. Pero fue una pauta muy difícil a nivel personal y a nivel profesional. ¿Cómo ha sido el cambio que has tenido últimamente en tu carrera? Porque sabemos que venías a ser un muchacho que, bueno, salía en el noticiero de Promar, pero ahora eres ya el ancla de uno de los programas matutinos más exitosos y con más años de trayectoria en Centro Occidente, como lo es El Madrugonazo. Sí, Bueno, lamentablemente perdimos a Víctor Torrealba. sí. Te toca a ti asumir ese rol. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y lo pensaste, lo tuviste que pensar, dijiste sí de una vez o dudaste en algún momento? Bueno, también son oportunidades que se presentaron. Yo recuerdo que le hice el primer reposo, o cubrí el primer reposo de Víctor en 2020. Fueron 2 meses que estuve allí. Luego le hice las vacaciones en diciembre de 2020, enero de 2021. Hice luego las vacaciones diciembre de 2021, enero de 2022, hasta que, bueno, se presenta lamentablemente la circunstancia de que Víctor vuelve a recaer en abril de 2022. Y es ahí donde, bueno, pasa lo que pasó, que fue un momento también muy difícil, obviamente ninguno se lo esperaba. Eh, También, gracias a Dios, el público tuvo mucha receptividad conmigo, hay que decirlo, bueno, como todos, ¿no? Hay público que obviamente se mantuvo, hay público que no le gustaba el estilo, son cosas que también se escapan un poco de las manos y que, bueno, nosotros entendemos de que a muchos les gustará, a muchos otros no les va a gustar, y eso se entiende y se respeta muchísimo también las decisiones que tenga el público. Pero fue un momento en el que la circunstancia también se presentó, ¿no? Obviamente cuando yo venía ya con ese pasado de haber cubierto un poco las etapas de Víctor, ya para esta última etapa en donde lamentablemente Víctor fallece, luego de, claro, 15 días en los que fueron 15 días de incógnita, ¿no? En qué es lo que va a pasar, vamos a continuar, no vamos a continuar, qué va a pasar conmigo. Había reestructuraciones en ese momento en el canal a nivel de anclas, a nivel de presencia en pantalla, y yo no era tomado en cuenta porque, claro, yo estaba ahí estaba como en el limbo, ¿no? Sin saber qué era lo que iba a pasar. Ya cuando se resuelve esto, yo cuento con el respaldo, obviamente, de la gerencia del canal, cuento con el respaldo de la producción, en este caso, del hijo de Víctor Torrealba, BTR, cuento con su respaldo, y la decisión ya por mí estaba tomada. Claro, yo siempre dije, mi decisión va a estar tomada siempre y cuando Dios me ponga la oportunidad en el camino. Yo siempre lo dije, si me toca tomar la oportunidad, la voy a tomar de la mejor forma. Obviamente fue un cambio de vida del cielo a la tierra. Y por eso al inicio decía que muchos piensan que quizás yo soy una persona que la vida sí me cambió evidentemente, pero sigo siendo una persona, ¿no? Que le gusta disfrutar, que le gusta salir, que le gusta compartir con sus amigos y que disfruta su trabajo de la mejor manera. Porque lo más difícil, siempre me lo han preguntado, ¿cómo haces para despertarte tan temprano? Y yo siempre digo, lo más complicado es pararse, lo más complicado es despertarse. Una vez que te despiertas y ya estás allí sentado, frente a la cámara, la vida te cambia totalmente. Y ahí es donde tú dices, mira, el público está esperando por ti y tienes que hacerlo de la mejor manera. ¿Crees que hubo un cambio de un antes y un después en tu carrera luego de entrar al Madrugonazo? Sí, indudablemente. Indudablemente porque es otro estilo. Primero, el peso de ser el primer matutino del país, eso también genera un peso, ¿no? O una presión que tú dices, wow, o sea, estar aquí sentado es un poco complicado, pero yo lo asumo o estoy decidido a asumir este reto. Fue un cambio porque yo venía con un estilo de prensa en donde era muy rígido, era muy serio, era todo muy, ¿sabes? Imparcial. Muy acartonado. Y ya en un programa de opinión tú tienes un poco más de soltura, más libertad. Las risas son espontáneas, la soltura, no sé, las ocurrencias que te pasan en el momento por tu cabeza son válidas y las personas disfrutan también contigo de eso que tú estás haciendo. Pero sí, fue un cambio totalmente, un antes y un después para mí. El cariño de la gente, ¿qué te ha parecido porque he sido testigo, ¿no? De que antes, bueno, eras conocido, ¿no? Pero ahora luego de estar en el Madrugonazo, a veces te vemos rodeado de mucha gente, sobre todo de señoras que son fanáticas del programa,
tomándose fotos contigo, Sí. conversando contigo. ¿Cómo ha sido esa receptividad del público hacia ti? Bueno, a través de las redes obviamente siempre recibo el cariño de todas esas personas y siempre me envían muchas bendiciones. Siempre digo, a mí me dicen mucho, no es que a ti te deben escribir mucho. Y yo, sí, señoras que ven el programa. Y yo digo, sus bendiciones las recibo de la mejor manera, todas. O sea, me envían siempre sus bendiciones, su cariño. Y esto yo lo valoro mucho, ¿no? Que personas que tú no conoces, personas que en tu vida vas a pensar que te puedas topar en la calle con ellas, recibir el cariño de esas personas siempre es muy bonito, porque tú dices, bueno, yo me esfuerzo levantándome de madrugada tan temprano y al final vale la pena, ¿no? Que el cariño del público esté ahí, el cariño de esas personas obviamente esté allí para poder levantarse a las 5 de la mañana y verte haciendo un programa, porque a veces a mí me dicen también, no, es que yo me levanto a las 5 de la mañana y yo sí, pero tú me ves acostado, arropado, mientras Wow. yo estoy ahí ya vestido con un traje. Y, ¿sabes? Es como ese feedback que uno siente, ese cariño de la gente, eso es lo mejor que tú puedes tener para tú decir, mira, lo estamos haciendo bien, se está haciendo un buen trabajo. Y obviamente, siempre lo hemos dicho, nosotros ahí, bueno, en todos, nadie es indispensable. Esto es algo que no sabemos hasta cuándo va a ser, no sabemos cuál va a ser la etapa que me toque cumplir allí, pero yo viviendo el día a día o viviendo cada oportunidad, cada experiencia, me la vivo al máximo y hasta el momento que me toque estar allí, yo lo voy a hacer de la mejor manera. ¿Cómo se ve Carlos Arrozera en 5 años? ¿Cómo te ves en cinco años? Complicado, difícil respuesta. Bueno, en 5 años, siempre obviamente yo he tenido mis sueños, ¿no? Mis sueños de quizás estar en un canal de televisión reconocido a nivel deportivo. ¿En cuál te gustaría? No, en cualquiera, el que sea reconocido a nivel deportivo. Siempre es un sueño para los periodistas deportivos cubrir su fuente. A mí siempre me gustó el fútbol y obviamente es un sueño que tengo, pero tampoco estoy como, ¿cómo te explico? Tampoco estoy como enfrascado, ¿no? En perseguir esa meta, porque las mismas situaciones de la vida me han presentado otras circunstancias. Antes quizás para mí era un sueño entrevistar, no sé, a Robert Pérez, vamos a ponerte un ejemplo. Obviamente son muchos los que quisieron entrevistar a nivel nacional e internacional, pero por ponerte el ejemplo, antes era un sueño entrevistar a Robert Pérez, pero me ha tocado entrevistar, no sé, a un Henry Falcón. Y son cosas que se me han presentado en el camino que yo digo, yo jamás pensé estar sentado con X político o con X persona reconocida entrevistándolo, ¿no? Y eso al final genera también algo bonito para ti. He visto que has tenido entrevistas, como lo nombras, con políticos reconocidos, ¿no? Sí. A nivel nacional. ¿Te ha llamado en algún momento la política o al momento de decirte, mira, Carlos, tienes que entrevistar a tal político, has tenido que estudiar, has tenido que prepararte, como todo, pero si siempre has tenido cierta afinidad por la política o fue algo así como que de repente? Fue accidental. O sea, fue algo del momento. Incluso durante el año 2021, 21 o 2021. En el año 2021 me tocó hacer un programa sobre las elecciones en su momento. Y era un programa semanal en donde yo tenía que entrevistar politólogos, políticos, bueno, todo lo enmarcado a nivel político del país. Y sí, obviamente con el apoyo de muchas personas, yo me fui preparando para esto, ¿no? Debo decir que en su momento la preparación que recibí de Rosmauri Suárez y de Dorian González es algo que voy a agradecer siempre, porque ellos estuvieron siempre como ahí, mira, puedes hacer esto, haz esto, conoce esto, sabes que esta persona es así, esta persona puede ser así. Y la fase de preparación que un periodista debe tener siempre debe estar presente. Nosotros no podemos presentarnos ante una pauta o ante una persona sin saber qué hace esa persona o por qué es importante esa persona. Hay pautas que van a nacer de un momento a otro, que fue algo que aprendí. En ese momento que dije que no a esa entrevista, yo dije, mira, yo no puedo volver a decir que no ante una entrevista. Tengo que estar preparado para la entrevista que sea en el momento que sea. Y ahí es donde viene tu exigencia personal, ¿no? Prepararte más, entender más, leer más, indagar todos los días en algo que tú digas, si me agarra lo que sea o me toca lo que sea, yo voy a estar preparado para eso. Y eso es parte del día a día del periodista. Fue algo que también aprendí de muy joven y que, bueno, hoy en día lo sigo manteniendo. ¿Qué se ha significado Rosmauri Suárez para tu carrera periodística? Porque sabemos que los que hemos trabajado en el medio la conocemos y sabemos que es una persona súper especial, Sí, pero ella siempre se refiere a ti como un hijo sí. más, ese ti, sabemos que tiene mucho cariño. ¿Cómo ha sido el aporte de Rosmauri en tu carrera y no solo en tu carrera, sino también en tu vida personal en todo este trayecto? Sí, siempre Rosmauri está al tanto de todo lo que me pasa a nivel profesional. Obviamente cuando yo, a pesar de que ella no es mi jefa directa hoy en día, siempre la mantengo igual como una jefa. Todo lo que me va ocurriendo, todas las cosas que me van pasando a nivel profesional,
ella las va sabiendo porque al final ella siempre me da un consejo, me dice, mira, mejoras esto, mejoras aquello. Y durante todos estos años, obviamente la preparación y el apoyo ha sido también gracias a ella. Todo lo que me he pulido a nivel político, a nivel social, a nivel económico, todas las circunstancias que han pasado, porque también me tocaron muchas veces pautas en donde, mira, me tocó pago nacional, me tocó lo de Leopoldo López con Guaidó en su momento. Me tocaron muchas cosas circunstanciales, porque en ese momento yo no era ancla de noticiero, era el único que estaba. Me tocó la pandemia completa, toda la pandemia me tocó. No había nadie en vivo, ningún canal de televisión a nivel nacional o regional estaba en vivo y nosotros éramos los únicos que estaban ahí. Y la oportunidad se me presentó a mí y yo estaba dispuesto a eso. Gracias a Dios, la salud nos acompañó a todos en su momento también, en el momento de la pandemia. Me preguntan, pero ustedes nunca se sintieron mal y de verdad que no. Nosotros debemos decir que gracias a Dios en ningún momento nos pasó nada, gracias a Dios. Y eso también va por el apoyo, ¿no?, que recibí de Rosmauri en su momento, porque son cosas que pasan, cosas que tú vas viendo en el camino y el cariño obviamente con ella siempre va a ser especial. No solo con ella, hay muchas personas, ¿no?, que han estado en este trayecto, toda mi carrera, que en algún momento han puesto un granito de arena para decir, mira, Carlos, haz esto o mejoras esto. Y siempre hay que decirlo, nosotros, a pesar de que nosotros creamos que siempre vamos a poder solos, no podemos solos con todo. Y debemos a veces dejar un poco el egoísmo a un lado y aprender a escuchar lo que te dicen las personas que ya han pasado por tu trayecto y decir, mira, mejoras esto o mejoras aquello, o Carlos, no seas así, Carlos intenta hacer esto. Y son cosas que yo siempre me voy a recordar. Recuerdo incluso consejos que me dijo mi director en, no sé, hace 6 años. Y son cosas que obviamente voy recordando y mantengo siempre especialmente. Bueno, Carlos, ya para finalizar, gracias por asistir a esta entrevista, para que las personas puedan conocer un poco más allá de lo que puedes transmitir en las pantallas de la televisión o a través de tus redes sociales. Un mensaje para todas esas personas que van a ver esta entrevista y que a veces como que se sienten, tienen temor de cumplir sus sueños o no saben aprovechar esas oportunidades por el miedo, por esa palabra, miedo, que es una palabra que es de pocas letras, pero nos abarca a todos. Es algo muy normal en todos los seres humanos y creo, y lo he visto, he sido testigo, de que tú como que has luchado contra ese miedo para tomar buenas decisiones en tu vida, para asumir retos y te están funcionando y tu carrera me despegue en estos momentos. Cada paso que he dado ha sido con miedo. Todos han sido con miedo. Incluso a mí a veces me preguntan, ¿tú sientes todavía nervios? Y yo, claro, todos los días. A mí una vez me dijeron también durante todo este camino, en todos esos consejos que me decían, el día que tú dejes de sentir nervios, déjalo porque ya no es lo tuyo. Y el miedo es algo que tiene que motivarte, el miedo es algo que tiene que decirte, mira, yo voy a poder con esto, o tómalo como algo del proceso. Ese miedo se va a desaparecer. Cuando tú te das cuenta que estás haciendo algo que te gusta, que es algo que por lo que tú estudiaste, porque a veces pasa también de que llegan personas que quieren quizás saber más que tú y no estudiaron esto, no saben lo que fue estar 5 años en una universidad, pasar por todo el aprendizaje que tú tienes y ya hoy en día yo puedo decir, mira, yo estudié 5 años, yo tengo 10 años en este mundo y yo sé lo que estoy haciendo. No voy a ser tampoco una persona que va a reprochar o a negar algo que me quieran decir, una crítica constructiva, porque no somos perfectos tampoco. Nosotros cometemos errores, nosotros cometemos también algunas equivocaciones, no lo sabemos todo y siempre va a llegar alguien que quiera aportar. Pero esas personas que buscan destruirte de alguna manera, tú a estas alturas ya puedes decirle, mira, yo sé lo que estoy haciendo y yo sé que me preparé para esto. Y esas cosas siempre tienen que motivarte. Yo hoy en día te puedo decir que esas personas que buscan criticarte simplemente por destruirte, ya yo no les pongo atención. Ya es algo que obviamente yo curé, porque ese miedo existe también, el qué van a decir, el cómo lo van a recibir, el qué va a decirte alguien cuando te vea haciendo esto. Y es algo que yo hoy en día yo digo, mira, no me importa, sean bien recibidos las críticas constructivas, sean bien recibido el cariño que te tengan, pero esas personas que buscan destruirte, para mí, sinceramente no existen. Yo estoy enfocado en mis cosas. Y el consejo básico que puedo decirles es que el país nos necesita a todos, de alguna manera u otra. No dejen tampoco de intentarlo, no dejen nunca de decir yo voy a poder con esto, a pesar de que se mueran de miedo, háganlo, porque el miedo se va a desaparecer. Y ustedes se den cuenta de que están hechos para eso, de que tienen el talento, que tienen la disposición, que tienen la pasión y el amor para hacerlo,
todos los miedos van a desaparecer. Y ahí es donde tú vas a decir, mira, el país o mi labor con la vida ha sido hacer esto. Mientras la vida me mantenga haciendo esto, mientras Dios me mantenga en esta misión, yo la voy a seguir cumpliendo de la mejor manera. No sé qué va a pasar mañana, no sé cuál va a ser el paso que me toque dar mañana, pero el paso que me toque dar, yo sé que si Dios me está poniendo el camino, si la vida, el destino, todo lo que tú quieras me lo está poniendo ahí en el camino, lo tengo que tomar o lo voy a tomar de la mejor manera, porque a veces estamos aquí y eso va a pasar. A veces sentimos que nosotros nos comemos el mundo, a veces sentimos que somos lo máximo, como a veces pasa que estamos aquí. Y eso también es parte del proceso y no todos lo saben. Nosotros sentimos, nosotros también nos sentimos bien, a veces nos sentimos mal, a veces a mí me dicen, Carlos hoy no está como siempre, hoy Carlos le pasa algo, Carlos se le nota como triste, se le nota extraño. Y son cosas que tú dices, no lo expones ante los demás porque es algo muy interno que te pasa a ti, pero al final la gente lo entiende, que uno también siente y a veces, como te digo, uno puede estar aquí como a veces puede estar aquí. ¿Qué es lo que tienes que estar listo para cuando estés aquí? Estar preparado para recibir todos los golpes del mundo, porque los vas a recibir. Pero de ahí te aseguro que vas a salir. De ese sótano se sale y cuando estés aquí arriba vas a decir todos esos golpes valieron la pena. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. De verdad, te deseo el mayor de los éxitos en tu carrera. He sido testigo, ¿no?, de gran Sí. parte. Fuimos compañeros de trabajo hace mucho Sí. tiempo. Fue una etapa muy bonita donde aprendí muchas cosas de ti en el mundo periodístico y fuimos muy amigos en Sí, cierto claro. tiempo. Y es bonito que esta amistad se mantenga. Agradecido enormemente porque te hayas tomado el tiempo para venir a esta entrevista y bueno, tus redes sociales entonces para las personas que ven este podcast te puedan seguir. Bueno, estamos, como saben, desde las 5 de la mañana del madrugonazo. Estamos Eso allí es lo todos los principal. días. Sí, eso es lo principal. De lunes a viernes a través de Promar Televisión. Estamos también en radio, en la 94.1. Estamos allí con todo el equipo, que ha sido un equipo maravilloso. Igualmente todo el equipo de Promar Televisión. Y bueno, también ahora estamos con Guaros de Lara. Vamos a estar dentro del departamento de prensa. Formo parte del departamento de prensa junto a un equipo también increíble que me está acompañando en esta nueva etapa. Y todos los detalles los pueden ver a través de @carlosardazaer. Las personas que me siguen hace tiempo se dan cuenta que yo voy mostrando poco a poco lo que voy haciendo, porque también las personas merecen saber un poco, ¿no?, de lo que uno hace y que el éxito a veces sea compartido también y que esas personas lo reciban de buena manera es algo único de verdad. Agradecido, Carlos. Contigo.